que nos las pone a nuestro alcance para, como les decía hace un rato, recordar que Él es el soberano, pero también es el dador de las cosas. Y en este sentido, a todos y cada uno de nosotros nos ha dado más de lo que necesitamos, más de lo que sea indispensable para vivir nuestro día a día. Pero en muchas ocasiones la ingratitud, así como lo comentábamos en esta escena en el Edén, donde Eva es abordada por la serpiente, por el padre de mentira directamente ahí, y lo que le ofrece le es muy atractivo y ella no toma en cuenta todo lo que el Señor le había dado. Ellos eran los administradores del Edén, el lugar ideal donde no faltaba absolutamente nada, donde no había ni siquiera vergüenza como tal, porque ellos andaban desnudos, no necesitaban ropa, no había necesidad de bloqueadores ni nada de este tipo de cosas, pero al fin y al cabo la ingratitud les hace perder la visión, les hace perder el objetivo y esto abre la puerta para que haya una transgresión a Dios y después de eso, pues ya toda la historia que nosotros conocemos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema más que es lo que concluye la oración modelo. Pero para entenderlo vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versos 15 al 13, una historia que hemos mencionado en otras ocasiones, pero que hoy nos va a servir de base como ejemplo y modelo de la manera en la que nosotros debemos de actuar cuando tenemos situaciones que también nos están apremiando en nuestra vida, sea cualquier naturaleza, no importa, eso es lo que menos le interesa al Señor, lo que más le importa y lo que nos pide y lo que nos da como ejemplo es la manera que actuemos en relación a estas situaciones. Mateo 8, el verso 5 al 13. Vamos a leer juntos, por favor, y dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y come, que este te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una historia relevante que vamos a dejarla ahorita por ahí en un momento en nuestra mente solamente, para que podamos después desmenuzar un poco la actitud del centurión y qué fue lo que sucedió en esa escena que, como les decía, le hemos comentado otras ocasiones, pero que hoy vamos a ver un poquito del precepto que este nos enseña. Para esto quisiera comentarles si estaba yo tratando de buscar alguna imagen clara con la cual empezar a darnos cuenta, a formarnos una fotografía de algunas situaciones en las cuales nos encontramos en la vida. Y me acordé de una película, mis hijas por ahí y su grupo de amigos y amigas también son muy afectos de repente a ver películas de miedo, películas de terror, y hay alguna un poquito ya vieja, la historia de un payaso. Los que se han reunido con nosotros ya sabrán por qué le tengo cierta aversión a los payasos. Pero bueno, al igual de adolescente no dejé de ver esas películas. Y había una película que se llamaba Eso. No sé si recuerdan, ¿no? Un payaso diabólico por ahí que hacía cosas muy aburridas. Mira, en mi tiempo no podía dormir, imagínate nada más. Sí, ok. Pero la historia de Eso es algo relevante porque es justamente la manera en la cual el personaje principal y malévolo que había ahí llevaba participantes de la película siempre hacia sacar fuera sus peores miedos, lo que tenían más profundamente.
en su alma acerca de cuestiones que les traían turbación a su vida, que no los dejaban crecer, que los distraían por completo y que evidentemente los llevan al grado del terror. Eso es lo que el payaso generaba en ese lugar. Eso convertiría en la vida de estas personas en algo que quitaba completamente su atención. Él era un ser que desataba los miedos más profundos y las debilidades más arraigadas en la vida de las personas que estaban ahí. Y eso nosotros le podríamos poner como nombre a lo que nos quita nuestra atención, a lo que nos quita nuestro ánimo y nuestras ganas de trabajar, a lo que nos desgasta nuestra fortaleza. Eso podría ser la enfermedad que no se puede sanar. Podría ser el trabajo que no podemos soportar. Podría ser el matrimonio que no podemos reparar. Podría ser también el temperamento que no podemos controlar. Eso, eso es lo que de alguna manera nos está todo el tiempo atormentando y se comporta de repente casi como en este mismo sentido de las películas de terror. En la historia de un hombre hecho a pedazos de Frankenstein, es alguien que dentro de las escenas era para mí patético el ver cómo caminaba torpemente, con pasos muy cansados, muy despacio, pero inevitablemente siempre alcanzaba a la persona que le iba a hacer daño. Eso sucede y así sucede en nuestra vida. De repente vemos que eso, lo que nos turba, está ahí, que viene lentamente acercándose y siempre nos sentimos de repente confiados, no le hacemos tanto caso y cuando menos cuenta nos damos está sobre nosotros, nos está haciendo daño, nos está maltratando, sobre todo nos está quitando la paz y nos está distrayendo de lo que verdaderamente es importante. Ten cuidado, diríamos algunos, ahí viene eso, ¿sí? Otros, no soporto más eso. Otros más, eso eclipsa e intimida todo mi ser. Pero eso sería algo que cada uno de nosotros le deberíamos de poner propio nombre. ¿Cuál sería el rostro de tu eso? Como les decía, para mí, los payasos malvados. O muchas otras cosas, la distracción en el trabajo, ocasiones en las que estoy tratando de descansar y entran las llamadas porque siempre hay algo que resolver. Para muchos también eso podría llamarse las finanzas, el coche nuevo, el poder, tantas y tantas cosas que en su momento nos alejan y nos distraen de las cuestiones importantes. Eso se convierte, como decía aquí, en algo que eclipsa, en algo que absorbe completamente nuestras energías y que nos deja totalmente agotados o nos deja completamente apanicados y no puede ver con objetividad las cosas que se van presentando hacia adelante en nuestra vida. Eso eclipsa todo y a todos, excepto a quienes como el centurión saben aplicar el camino que Dios y que Jesús nos puso como muestra. ¿Qué podemos decir regresando un poquito aquí a este pasaje? El pasaje del centurión es un hombre que si bien no era religioso, no podemos saber si era creyente o no, pero por lo menos trata a Jesús como debe de ser, y lo primero que hace, en lugar de poder actuar y poner en marcha su total autoridad, su grandeza, porque era un hombre de élite dentro del ejército del Imperio Romano, él con humildad le lleva las cosas a Jesús. Se las lleva de una manera muy especial. Uno, con el acto inicial, que es la recomendación que hemos hecho de parte de Dios durante toda esta serie, el que no quedemos con las cosas para tratar de derrotarlas nosotros mismos, que no tratemos de resolverlas, por más actitud, poder, por más experiencia, por más dones que tengamos, nosotros no debemos de estar tratando de echar mano de ellas, poner a Jesús por en medio. ¿Qué es lo que sucedió con el ejemplo de los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio, a alguien que tenía epilepsia y que estaba muy mal por ahí viviendo en un cementerio y que llevaba realmente una mala vida? El Señor Jesús los reprende y les dice que son con una fe muy chica
distinta, pero la realidad es que no le llevaron el endemoniado a él y menos lo hicieron por su nombre. Entonces vemos que el centurión toma una actitud totalmente distinta y es el ejemplo que tenemos para hoy. Él de inmediato le lleva el problema y lo pone en las manos de Jesús. Pero no tan solo se queda con el hecho de poderle reconocer el que el único que podría solucionar el problema sería este Jesús, el que estaba por ahí dando algún recorrido por las poblaciones cercanas a donde él vivía, esto en la zona del Medio Oriente por ahí, y da un paso más, le dice a Jesús, ¿sabes qué? No es necesario que vayas, a pesar de que tienes la intención, pero así como tengo la experiencia de ser un hombre bajo autoridad, pero que también tengo autoridad sobre muchos, yo reconozco esa autoridad y sé perfectamente que si tú pronuncias una palabra, con esa, mi siervo será sanado. Es tan impactante la declaración del centurión que el mismo Señor Jesús toma un tiempo y dice, miren nada más, ni siquiera en Israel, que es el pueblo que ha tenido la tradición de estar con mi Padre y conmigo y a quien vine a salvar, tienen una fe como la de Él y un reconocimiento de autoridad como la que Él tiene. Y simplemente por eso es que declaro tu fe ha sido escuchada y tu siervo ha sido sanado. Ve y checa qué es lo que ha pasado. Eso es un ejemplo que para nosotros debería de estar de constante en nuestras vidas. Una confianza profunda y total en Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos una confianza así? Una confianza profunda y total. Hay que entender que solo una palabra de Jesús para ese tiempo, para el centurión era suficiente. Y lo fue. Simplemente el Señor dijo, ve y está sano. ¿Y cuántas ocasiones nosotros, a pesar de conocer, de predicar, de leer, de estudiar este tipo de cosas, no lo aplicamos a nuestra vida? Y desconfiamos lo que en algún momento estamos poniendo bajo la autoridad de Cristo. Hace ratito cantábamos otro coro también reconociendo el poder del Señor, el poder que hay en Cristo. Y lo contamos, ¿no? Hay poder en todas estas cosas, pero está arraigado en nuestro corazón, que es lo importante. Creemos verdaderamente en ese poder que el Señor tiene. El centurión creyó incluso en la larga distancia. Le dijo, no tienes que ir a mi casa, no es necesario que estés ahí presente ni tocar a mi siervo para que sea sanado. Desde aquí estamos. ¿Qué distancia sería? No lo sé, pero por lo menos habrán sido algunos cientos de metros de distancia. Y a pesar de esa distancia, el Señor pronunció unas palabras y con esto el criado fue sanado. Hay que tener un entendimiento total, pero sobre todo una certeza acerca de la autoridad de Jesús. La pregunta, como lo hacía hace un ratito, ¿la tenemos nosotros o más allá? ¿Entendemos lo que significa la autoridad de Jesús realmente? ¿O solamente estamos como muchos escuchando sin aplicar nada de esto a nuestra vida? Yo se los puedo confesar que en muchas ocasiones fue de esa forma. Señor, tengo este X y Y problema, esto no me deja dormir, esto me está quitando mi paz, esto me está desgastando completamente. Inmediatamente después de la oración y yo muy contento dejando las cosas en las manos de Jesús, salía corriendo a arrebatárselas para tratar de lograrlas sacar yo por mí. Creía que la fórmula era distinta, era dile a Jesús qué es lo que necesitas, pero ve corriendo tú a tratar de hacerlo. Él te equipará, Él te ayudará y las cosas no funcionan de esa manera. El ejemplo del centurión fue muy claro. A pesar de que yo tengo autoridad, no la tomó como algo de donde aferrarse. A pesar de que él tenía conocimiento, fortaleza y demás habilidades, él no echó mano de ninguna de ellas. Simplemente confió en la palabra y en el poder de Jesús. Ahí está uno de los puntos y planteamientos en los que nosotros debemos de estar pensando hoy y que al final de lo que podría ser este camino del análisis de la oración modelo del Padre Nuestro, después de reconocerle como Padre,
ya pasamos por toda una secuencia de actos, pero al final tendríamos que poner en nuestras manos y poder utilizar lo que sería la fuerza más grande que existe en este planeta. Hace algunos días, en estas cuestiones de las redes sociales, el internet y demás, llegó un video mostrando una de las armas nuevas que tiene el ejército norteamericano. Nada sofisticado, es una ametralladora que hay ahí, pero con una característica, puede disparar 50 balas por segundo. Dispara 3000 por minuto. De hecho, la ráfaga se ve como una línea continua encendida cuando tienen de estas balas señaladoras. Y es impresionante ver cómo funciona. La fuerza es de verdad devastadora. Pero aún así, eso no se parece en nada, ni en lo más mínimo, en el poder que tiene la palabra de Dios, en el poder de Jesús. Haciendo una comparación, así en este sentido, cuando estaba yo viendo el video de la demostración de esta arma, pues sí, te quedas impactado, impactado por ver el poder de destrucción del hombre, porque no es nada para crear, sino para destruir. Pero al mismo tiempo, el que ellos la presuman como una de las mayores fuerzas que ahora tienen los soldados para estas luchas cuerpo a cuerpo, que yo creo que ya no existen, porque ya todo es a larga distancia, pero que finalmente lo ponen como algo que van a poder estar utilizando en las próximas batallas, no se parece en nada a lo que el centurión, alguien que también era militar, pudo utilizar, que es el arma de la oración, pero con el candado perfecto que el Señor nos da, que es su nombre. Hay algo importante ahí y analicemos un poco lo que significa el poder de Dios. Vamos a leer, por favor, en Mateo, el capítulo 28. Al final, vamos a leer solo el verso 18 y después analizaremos un poquito más de esto. La mayoría de ustedes lo podrán reconocer el pasaje porque es algo así que le llaman la gran comisión, cuando el Señor Jesús, al final ya de su andar con los discípulos, un poquito antes de ser llevado a juicio, de haber sido brutalmente torturado y después muerto, crucificado, él habla con sus discípulos y les dice la parte más importante que cada uno de nosotros debemos de aprender y lo que sería nuestro compromiso para con él. Pero vamos a leer solo el verso 18 porque ahí es donde encuentra la sustancia de lo que se está estudiando hoy. Mateo 28, verso 18, dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que le es dada a el Señor? Toda potestad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. En todas partes. ¿Qué significa toda potestad me es dada? El simple hecho de que todo lo que conocemos, sea naturaleza o sean artefactos modernos, todo está bajo el control y la autoridad de Jesús. El centurión lo sabía y él claramente se lo dijo: Señor, yo soy un hombre bajo y con autoridad. Y sé perfectamente que tú también la tienes. Y por eso mi petición es simple: da una palabra de sanidad para mi criado y él será sanado. Y así fue. Pero nosotros de repente tenemos una distancia mucho mayor acerca de lo que eso significa. Le damos en alguna autoridad, perdón, en algún momento autoridad a Dios y a Jesús en nuestra vida. Verdaderamente es el que tiene autoridad sobre nuestras decisiones, es el que tiene autoridad sobre nuestras acciones, es el que tiene autoridad sobre nuestros pensamientos, es el que tiene autoridad sobre nuestros deseos. ¿O le das esa autoridad a el dinero? Esa autoridad se la das también a los amigos. Le podrías dar la autoridad también a la fiesta. ¿Cuántas veces no le das autoridad a las tentaciones? El trabajo es de los que tienen el número uno casi en todos los casos acerca de esto. ¿Con qué rostro podrías tú ver a la autoridad? ¿Con qué rostro podrías ver a eso? A lo que tanto te atormenta, a lo que tanto te distrae, a lo que te quita completamente paz, a lo que absorbe
completamente tu energía y tus ganas de hacer algo más adelante. Si es así, necesitas actuar rápidamente como el centurión, el identificar eso, ponerle un rostro, ponerle un nombre y llevarlo directamente a quien verdaderamente tiene el poder de quitarlo de tu vida, a quien tiene poder de controlar las cosas, al que además de todo tiene pactos con nosotros y nos dice que quiere que tengamos una vida prosperada, que tengamos una vida entera, que tengamos una vida completa, que podamos a través de él hacer una vida con pasos de integridad. Pero lamentablemente eso es lo que dejamos al último. Eso es un problema realmente complejo. El consejo de Dios es que llevemos eso con el nombre o con el rostro que ustedes le quieran poner a Jesús, que lo llevemos en oración, porque eso fue justamente lo que en su momento, como ejemplo, también hizo María, cuando no existía ya más vino en esas famosas bodas de Caná, y que ella simplemente llevó el problema a Jesús y quitó las manos, confió plenamente en él. El ejemplo del centurión está mucho más claro. ¿Por qué? Porque le dijo, toma Señor, lo dejo y simplemente tu voz, tu palabra, va a ser suficiente para que las cosas actúen, cambien y mi criado pueda ser sanado. Pero la pregunta de repente es, ¿y por qué lo tengo que hacer? Vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Porque a Jesús toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene control y poder sobre todo. Pero en muchas ocasiones, de todas maneras, no creemos, no lo aplicamos a nuestra vida. Y Dios nos dio algunos otros consejos más para que entendamos el por qué debemos hacer las cosas de esa manera. Vamos a leer algunos pasajes. Juan, capítulo 11. Juan 11, 25 al 26. Antes de esto, leo rápidamente Juan 8:12, antes de que leamos la que tienen ustedes. Juan capítulo 8, el verso 12 dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué podríamos nosotros entender? La luz del mundo. Imaginémonos nada más que el Señor Jesús es quien ilumina completamente y guía nuestro andar. Perdón, es Juan 8:12 primero, ¿sí? Entonces, si estamos en ese entendimiento acerca de luz resplandeciente que ni siquiera el enemigo puede voltear a ver directamente porque lo deslumbra, esa es la que a nosotros nos está iluminando. El Señor Jesús es eso. El Señor es alguien que ilumina nuestro camino y que nos da una idea muy clara de por dónde debemos de caminar. Así que si nosotros le ponemos en oración en sus manos a eso que nos atormenta, pues seguramente va a ser dos cosas esenciales. Uno, va a iluminar de tal manera que esa oscuridad que le entregaste va a desaparecer porque su luz es tan espléndida que nosotros no vamos a necesitar otra cosa que su visión para podernos olvidar de lo otro. Pero al mismo tiempo también nos guía, nos da la dirección correcta por la que debemos de andar para poder desaparecernos de eso que tanto nos está atormentando. Como les decía, de repente en esas películas de terror en las que nos basamos, van caminando por un corredor completamente oscuro y que no saben hacia dónde ir, radas y ese tipo de cosas, pues la guía de Jesús nos podría llevar de la mano aún en las más oscuras tinieblas. Eso es algo importante que debemos de entender. ¿Por qué? Porque Él mismo va a alumbrar, va a iluminar, así como dice su palabra, que Él es la luz del mundo. Ahora sí, vamos a leer Juan 11, 25 y 26, por favor. Todos juntos, Juan 11, 25 dice, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La misma pregunta.
¿Creemos esto nosotros? ¿Qué es lo que podríamos entender acerca de lo que es la resurrección y la vida? Había un motivador muy bueno en todas estas partes en cuanto te dan capacitación para ser triunfador, para salir adelante, cosas así. Y me recuerdo mucho de una frase que él decía y siempre es, piensa en grande, no te vayas a lo chiquito. Cuando quieres pedir, pide en grande. Cuando te toque ir a hablar con el CEO de tu empresa, ve y pídele en grande. Motívate de esa manera, piensa en grande. Y a lo mejor él estaba muy equivocado en lo que sería la parte del mundo, pero es un buen consejo para cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Tenemos que pensar en grande, pero grande no significa un Ferrari, grande no significa muchos millones, grande significa el tiempo en el que nosotros vamos a estar con Él. Imaginémonos nada más lo que podríamos tener con comparación con esta vida, que a lo mejor como máximo podríamos vivir por ahí de 120 años. La palabra lo dice, no vas a llegar más de 120 años ahora. Mi abuela materna acaba de morir hace algunos meses y murió de 102. Así que por ahí andaba ya echándole una batalla a ese este meta que el Señor pone. Pero aún esos 102 años, que a nosotros aquí nos podrían parecer mucho tiempo, son un instante comparado con lo grande, con la eternidad, con reinar con el Señor Jesús o con estar atormentados eternamente en el lago de fuego. Eso es pensar en grande. Así que el Señor te dice, yo soy la resurrección y la vida. Piensa en grande, piensa en el futuro, piensa en lo que viene. No te quedes atorado simplemente en este mundo, donde las cosas van a desaparecer, donde incluso el vehículo más costoso, lujoso, deportivo, caro, como lo quieras poner, tarde o temprano el óxido lo va a corroer, va a terminar como una chatarra de museo, no va a funcionar. Así que debemos de aprender a pensar en grande. Por eso mismo tenemos que acercarnos a Jesús y poner las cosas en sus manos. Otro pasaje más, Juan 1:29. Juan capítulo 1, el verso 29. Y dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imaginemos a Juan el Bautista, después de estar haciendo su gran labor. Era multitudes las que también se acercaban ya a él para que los bautizara, porque su nombre empezó a hacer cierta fama en la región donde él estaba. Pero en determinado momento voltea la vista hacia el horizonte y ve caminando a Jesús. Imagínense ese resplandor que en ese momento Juan el Bautista le podría reconocer, que de inmediato dijo, vean, he aquí, se acerca, él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y si nosotros lo ponemos en esa perspectiva, si Él quita el pecado del mundo, pues evidentemente eso, con la cara que le quieras poner, lo que te afecta a ti, pues ya no va a tener poder, nunca te alcanzará, porque el pecado ya fue quitado, quitado de tu vida, quitado de tu entendimiento, quitado verdaderamente de lo que podría estar dominándote. Pero la clave es si le creemos a Cristo, si creemos en la palabra de Dios, si le hacemos caso a su consejo y si en determinado momento, así como lo estamos encontrando, nosotros llegamos y ponemos en oración en Jesús las cosas, tal como lo hizo el centurión, y nos empezamos a enfocar acerca de lo que podría ser esta luz que nos ilumina, esta guía que nos marca el camino, este pensar en grande, pensar en la resurrección y en la vida, y pensar en que ya tenemos una garantía también en este mundo, porque Él quitó del pecado completamente, le quitó el poder a las cosas que nos podrían estar haciendo daño, nos podrían estar turbando. Pero la clave es que nosotros creamos en esto y lo hagamos. Un pasaje más, Mateo 1, verso 23. Mateo 1, 23. Y dice así, he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel,
que traducido es Dios, nosotros. Imagínate nada más lo que podríamos nosotros realmente poder de disfrutar en el momento en el que verdaderamente creamos esto y lo apliquemos a nuestra vida. Cuando ese payaso tenebroso, y no es broso, sino eso, nos iba a poder llevar adelante y nos iba a mangonear y a sangolotear. Cuando tenemos a Dios con nosotros, está ahí a nuestro lado. ¿Cómo crees que no te va a proteger de las cosas que se puedan estar dando a tu alrededor? Y qué importante es que nosotros lo podamos captar, que lo podamos arraigar en nuestro corazón, pero que sobre todo lo pongamos por obra día a día. El que podamos nosotros creer en Dios no es suficiente. Tenemos que creerle a Dios. Y si le creemos a Dios, bueno, el primer paso es entregar nuestra vida a Él. Y si entregamos nuestra vida a Él, pues ya tenemos todas estas cosas, son promesas que nos da. Él es la luz que nos guía y nos alumbra. Él es el que nos da vida eterna y resurrección al pensar en grande. Él es el que nos limpia completamente del pecado y lo inutiliza. Y Él es nuestro compañero eterno. Siempre está a nuestro lado. Nunca se va a hacer a una distancia en la cual no tenga la manera de estarnos vigilando y no por el hecho de que estamos haciendo bien o mal, sino cómo podernos proteger. Imaginémonos de repente un cuadro ahí medio especial hablando de estas cuestiones de terror y demás, en la que se puede estar dando una asamblea, una especie de concilio de demonios, de gente que quiere el mal para otros. Yo creo que quien conoce la historia de Job podría entender un poquito de cómo se desarrollan estas cosas, porque Job era un hombre completamente entregado a Dios. Él siempre le agradecía por las cosas que le daba. Él estaba en constante comunión con Dios, tenía una intimidad tan cercana que en algún momento llegó el enemigo y le dijo a Dios, yo sé por qué este Señor no te niega, es por todo lo que le has dado, porque lo bendices de tal manera que evidentemente, pues en términos de agradecimiento, por eso siempre está contigo. Pero te aseguro que el día que pierda algo de lo que le has dado, ese día va a cambiar y te va a negar. Y Dios permite al diablo que le toque todo excepto su vida. Y le dice, ahí está, te lo dejo de prueba. Entonces, pongamos esto como ejemplo, pero ¿cómo sería esa asamblea en la cual estuvieran todos los demonios poniéndose de acuerdo para saber de qué manera poder hacer caer a Job? Y pues ya habrá uno el que le dijo, pues quítale sus bienes, ya se los quité y no lo hace, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Quítale a la familia, ¿no? Pues ya también se la quitamos y sigue igual. Bueno, ¿qué hacemos? Quítale la salud, pues ya también le quitamos la salud y sigue igual. Y por detrás habrá quien, dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y en ese momento podría haber simplemente hecho un consejo que para los tiempos de Job y la vida de Job no hubiera aplicado, pero que les aseguro que para nosotros funciona perfectamente bien. Y es, quítale la oración, no le permitas que pueda orar, que le pueda estar pidiendo al Señor apoyo, la oración. ¿Okay? Imaginémonos nada más qué sucedería, porque verdaderamente la oración es el único vínculo que nosotros podemos usar para estar en comunión con Dios. Es la única manera en la que podemos estarle poniendo nuestras peticiones delante de Él. La oración o la petición directa a Dios es lo que utilizó el centurión para que su criado fuera sanado. Y nosotros la tenemos a mano. Imagina que nos las quiten. Imagínense que en su momento, en esta historia bíblica de Job, le hubieran quitado la oración, esa comunión a Job con Dios, pues yo creo que sí hubiera logrado su cometido. Para él, difícilmente. Para nosotros es algo que se da día a día. Pero, ¿por qué sucede esto cuando tenemos a nuestro favor muchas otras cosas? Recordemos nuevamente Mateo 28, 8. Perdón, Mateo
perdón, estoy la cita está mal, pero es la cita en la cual el Señor le dice, la que leíamos, toda potestad me es dada, ¿sí? Ok, esa es la cita. Imaginemos entonces esta parte, ¿no? Si tenemos a nuestro favor el mayor poder del mundo, ¿por qué no echamos mano de él? Toda potestad es dada sobre Jesús y en ese momento, pues tenemos que entender que si toda potestad es dada, pues evidentemente va a tener control sobre cualquier cosa, aún sobre eso que me atormenta. Filipenses 2, Filipenses, el capítulo 2, versos 9 al 11, por favor. Y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imaginémonos entonces cómo es que debemos nosotros ir concluyendo nuestra oración, el cierre, este candado que nos garantiza que las cosas se van a dar, pero sobre todo es prácticamente ese catalizador que convierte una simple oración, una simple conversación con Dios en el arma más poderosa que existe, porque dice aquí el mensaje que no hay otro nombre dado a los hombres, perdón, que sea más poderoso que este. Es el nombre sobre todo nombre. Veamos también Colosenses 1, Colosenses 1, versos del 15 al 20. Y dice así: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito que entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Imaginémonos nada más lo que significa un nombre dado a los hombres que es sobre todo nombre, pero también el hecho de que por Él somos reconciliados y además de lo que es el término de la reconciliación, encontramos que Él es la cabeza de la iglesia, el que está con nosotros, el que nos da potestad, y esto es porque así le agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. ¿Cómo no podemos nosotros entonces estar más confiados acerca de la manera de cómo quitarle el poder a los demonios, a estas cosas que nos quitan la paz, a los que nos absorben, nos chupan nuestro ánimo y nos distraen completamente? Es interesante el que nosotros tengamos que entender que la autoridad de Cristo Jesús es total y que es completa, es poderosa. Si Dios es omnipotente, Jesús también es omnipotente. Si Dios puso sobre de él la potestad de todo, imagínense aplicando estas dos realidades. Uno, él tiene poder sobre todo y es totalmente poderoso. ¿Por qué no confiar en que Él puede hacer a un lado todo lo que nos está atormentando y lo que no nos permite crecer y lo que no nos permite ir hacia adelante? Vamos a leer otro pasaje más. Efesios, el capítulo 1, del 15 al 23. Efesios 1, versos 15 al 23, y dice así: Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imaginémonos nada más lo que significa la grandeza de Jesús, si esto Dios le plació poner en él, ¿qué otra cosa no podríamos nosotros esperar? La grandeza de su poder sobre nosotros es total, pero también la grandeza de su misericordia y lo que quiere para cada uno de nosotros. El Señor ya nos dio ese pase, nos dio esa herramienta, nos dio incluso la potestad para poderla utilizar. Nosotros estamos para utilizar la oración y para poder utilizar el nombre de Jesús, para utilizarlo, como los decía, esto que no tan solo es el candado que hace que nuestra oración sea escuchada, sino que el poder de Él es el que permite que llegue al cielo y que haya respuesta inmediata acerca de lo que es nuestras peticiones. Imaginémonos de repente como algo cotidiano en nuestra vida y que de alguna medida, en alguna ocasión, alguien llegara y te dijera, oye, ¿sabes qué? Vete a la agencia, a tal, a la que ustedes quieran, de automóviles, y pide que te den uno, el que sea, llévatelo. Yo creo que si llegamos nosotros a la agencia y nos presentamos, van a decir, ¿y este loco qué le pasó, no? Enciérrele, por favor, en algún manicomio, o por lo menos enséñenle el camino más cercano a la puerta para que se vaya. Esto no funciona ahí. Pero hagamos ese mismo ejercicio pensando en que el dueño de la agencia, de la distribuidora, nos entrega una carta dirigida al gerente en el cual le dice, oye, va a ir Jorge, el portador de esta carta, y por favor quiero que le entregues el coche que él quiera, el que sea, ya está pagado, ahí está. ¿Quién saldría manejando un coche nuevo? El portador de la carta, evidentemente. ¿Por qué? Porque el dueño ya pagó por todo, porque el dueño que tiene el poder total sobre las cosas ya las designó para ti. De esa misma manera deberíamos nosotros reconocer que es el actuar de Dios en nuestra vida, pero a pesar de que lo podemos ver en esas imágenes en las cuales dicen sí, seguramente va a pasar, nos quedamos justamente ahí, en el no creer completamente en la promesa y mucho menos en quién hizo la promesa. Tenemos que cambiar completamente nuestra mentalidad. El Señor Jesús también nos promete algo más, va a renovar nuestro entendimiento, pero de repente seguimos siendo todavía retrógradas, en ese sentido, y no le permitimos a que las cosas que no convienen se vayan de nuestra vida, sino que las seguimos apapachando y muchas veces consintiendo y alimentando para que se hagan cada vez más fuertes y más grandes en nuestra vida. Actuamos de una manera completamente, eh, pues no sé, sin entendimiento y que podría ser completamente contradictoria. De hecho, podría ser reprobable y muchos se podrían estar burlando de cómo hacemos las cosas al revés, pero la gran mayoría de nosotros actuamos de esa forma. Decía yo, al final de nuestra oración, en el nombre de Jesús, la frase del poder, la frase que da ese candado en el cual nos garantizamos y tenemos la certeza de que las oraciones van a ser escuchadas, porque ya llevan la firma y el autógrafo de quien verdaderamente las está avalando del Señor Jesús. Esta frase las pone en el lugar exacto, las quita del ámbito de nuestras manos y nuestra limitada fortaleza y las pone en el lugar de donde hay poder infinito. Es una frase también que le pone esposas al diablo, de inmediato, es automático.
el Señor ya no te puede tocar. Recordemos el pasaje que les comentaba de Job. El diablo pudo quitar muchas cosas, excepto la que Dios le dijo, esa no la puedes tocar. Su vida no la tocas. Y hoy para nosotros es la vida general de mis hijos no la tocas. Él ya lo decretó, pero lamentablemente nosotros se la volvemos a poner al enemigo para que sea el que nos esté sangoloteando. Hay que entender que hay una situación totalmente contraria. En el nombre de Jesús se trata de una declaración de verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo declaramos en el nombre de Jesús, matamos arañas. Sí, perdón, pero es que por ahí hubo la distracción. Hay algo que actúa, y cuando decimos que es en el nombre de Jesús, el cáncer ya no está al mando. El que está al mando es Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, la economía ya no lleva la batuta la lleva el Señor Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, el vecino gruñón, ¿sí? Ya no es el que gobierna el mundo, gobierna el Señor Jesús. Cuando nosotros ponemos las cosas en ese contexto, nuestra vida completa cambia, es totalmente distinta. Cuando nos olvidamos acerca de lo que Él hace en nuestra vida, pues tenemos obviamente ahí una falta muy grave, no tan solo por ser omisos hacia lo que es el poder de Dios, sino que somos incongruentes y de repente pues hasta tarugos, porque el poder está en nuestras manos, pero no lo echamos nosotros a nuestra vida y lo hacemos. En tu oración, en el momento de intimidad con Dios, en el momento más apremiante, que puede ser incluso eh, en esos momentos difíciles y oscuros, con el simple hecho que digas en el nombre de Jesús, las fuerzas del cielo se desatan. Leíamos en algún momento que nuestras oraciones pueden ser así como lluvia de fuego del cielo. Pueden destruir cualquier cosa mala que haya en nuestra vida y cualquier cosa que nos esté atormentando. En mi caso, que destruya a los payasos, por favor. ¿Sí? Pero bueno, cuando estemos nosotros en esta situación difícil, oremos. El mejor consejo es ora. Así como el centurión, pon las cosas en manos de Jesús. Y si en su momento sientes que no sabes cómo poderlo hacer, habrá una fórmula. Pero la oración, ¿qué es lo que hace? El orar siempre deriva en algo. Si la voluntad de Dios es que las cosas se muevan a través de la oración, vamos a hacer que sucedan. Debido a que Dios obra, las cosas obran. No es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios. Como Dios es bueno, pues evidentemente la oración es buena. Como tú, yo, cualquiera de nosotros, le importa a Dios, pues evidentemente nuestras oraciones, las suyas y las mías, le importan a Dios. No es algo que va a distraerse y que es simplemente un peso más en la vida de Dios, por el contrario, es algo que le mueve en amor y que nos va a dar la respuesta inmediatamente. Nunca te encuentras sin esperanza, porque nunca dejaremos de contar con la oración. Es algo que está a nuestro lado. Leía una historia de estas, que voy a hacer rápido porque de repente mis emociones también se tocan, de un hombre que estaba ya en sus últimos días para morir y que lamentablemente su enfermedad lo tenía prostrado en un hospital, ya no se podía mover de ahí, ya le había quitado completamente las fuerzas de sus músculos, su cuerpo ya no le podía sostener. Y llega un pastor a preguntarle, a decirle que cómo se siente. Y él le dice que se siente muy bien, que es el mejor momento que ha podido tener en su vida. ¿Y por qué le contesta esto, no? El pastor muy extrañado le pregunta, oye, pero a ver, ¿cómo me dices que estás muy bien cuando yo te veo ya muy mal en este momento? Y la respuesta del Señor fue, es que
como ya no tengo nada más que hacer, ahora tengo el poder de la oración y nada me distrae. Me la paso hablando continuamente con Dios a través de la oración y eso me hace disfrutar, me hace descansar y me da la certeza de que si estoy en este momento, bajo esta circunstancia, es porque Dios lo quiere así. Ya estoy tranquilo. Ya no va a haber nada que me pueda distraer de su amor y tarde o temprano estaré con Él. El relato de la historia nos asegura que el Señor que estaba ahí murió 2 o 3 días después, pero murió con toda tranquilidad y con la certeza de que Dios estaba con él. En los momentos en los que nosotros necesitemos orar y nos olvidemos de cuáles motivos tenemos y cosas así, yo les recomiendo que recuerden una pequeña oración que la hemos estudiado durante estas últimas 8 semanas y que es muy sencilla. Papito, reconócese como tu Padre celestial, el que te ha dado todo y el que te va a recibir justamente así como un hijo, con un amor total e incondicional. Tú eres bueno, Dios es bueno en todo. Dios es bueno en su sentimiento, pero también es bueno para hacer las cosas. Tiene potestad sobre todo, es omnipotente, es omnipresente, es misericordioso, es totalmente amoroso. Hay que reconocer que necesitamos ayuda, así que dile, Señor, necesito tu ayuda. Necesito sacar de mi vida esto que no me está permitiendo crecer. Necesito, por favor, que ya cambies al vecindario porque no me dejan dormir los perros. Necesito tantas cosas en mi vida, necesito tu ayuda, pero al mismo también tiempo necesito que me sanes. Señor, sáname, sáname físicamente, pero sobre todo, sáname espiritualmente, porque eso es lo que me va a dar cada vez mayor cercanía y estrechez en esta relación íntima contigo. Necesito que me perdones, Señor, por la incredulidad más que otra cosa, porque al igual que esa ingratitud que actuó en Adán y Eva, muchas ocasiones nosotros también nos comportamos de esa manera, ingratos con el Señor, y necesitamos que Él nos perdone, pero que también nos enseñe a perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas ocasiones el peso de la culpa de algo que no nos hemos perdonado es lo que nos distrae, un lugar totalmente alejado y nos obliga a estar distanciados en el Señor. También necesitamos acordarnos que los demás necesitan ayuda. Pidámosle al Señor que ayude a los demás, intercedamos por ellos, incluso por los que nos hacen daño, por las personas que abiertamente declaran mal sobre nuestras vidas. Pidamos también por ellos. Aprendamos a decir gracias. Gracias, Señor, así como el ejercicio que hicimos antes de este estudio. Reconocer que Dios está actuando en nuestra vida es la manera más rápida de poder llegar a tener una relación clara con Él y también es el mejor testimonio que podemos tener para con todos los demás, el reconocer que Dios cada día está al lado de nuestra vida, protegiéndonos y cumpliendo con sus pactos. Pero finalmente, lo más importante después de todo esto, hazlo en el nombre de Jesús, el nombre que es dado sobre todo nombre, porque toda potestad le es dada, porque Él es misericordioso, porque Él nos quiere y porque nunca se va a cansar de hacer el bien a cada uno de nosotros. Demos gracias porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Demos gracias porque Él es cabeza de esta iglesia. Pero recordemos siempre que en el nombre de Jesús las puertas del cielo se abren y se derrama bendición, se derrama poder, se derrama amor, se derrama abundancia, pero sobre todo, pensando en grande, se derrama vida eterna para nosotros y para la gente que está a nuestro alrededor. Oremos, por favor. Señor mi Dios, Padre nuestro, Abba Padre, Papito, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, porque lo has demostrado día con día, momento a momento, Señor. Tu bondad es tan grande que nos permitiste algún día poder encontrar el camino que nos llevó hacia ti, Señor. Gracias porque abriste la puerta para que nosotros pudiéramos tener entrada hacia tus bendiciones, hacia tu reino, Señor. Gracias porque tenemos ese pase automático y porque tu gran amor y tu gran bondad permitió que tu Hijo muriera en la cruz para salvarnos. Te pedimos ayuda, Señor, ayuda en todo lo que son nuestras debilidades, ayuda en todo lo que nos está doliendo, Señor, en todo lo que nos pesa, en todo lo que carga nuestra vida, para que lo podamos hacer a un lado. Sánanos, Señor,
quita de nuestro cuerpo cualquier dolencia. Hay aquí quien te necesita en ese sentido, Señor. Hay que poder sanar fracturas, hay que sanar del cáncer, Señor. Hay que sanar de gripes sencillas, Señor. Hay quien está sufriendo también de algunas otras cuestiones, Señor. Necesitamos tu salud y tu sanidad, pero también la más importante, sanas emocional y espiritualmente, Señor. Limpia lo que no convenga en nuestras vidas y haznos que podamos seguir continuando en este crecimiento hacia ti. Perdona, Señor, todas nuestras debilidades y nuestras transgresiones, Señor. Perdona nuestra incredulidad, pero sobre todo, Señor, permite que nosotros mismos nos podamos perdonar y entendamos que por más que hemos fallado, que hubiéramos desviado nuestro camino, tú nos perdonas, tú nos amas, tú nos limpias, pues tu palabra dice que tú quitaste el pecado del mundo y así es como lo creemos. Hay muchas personas, mi Dios, que necesitan tu ayuda. Te las ponemos en tus manos. Gente cercana a nosotros, gente lejana, gente que tiene poder, gente que no lo tiene, pero que finalmente, mi Dios, necesitan tu ayuda para poder limpiar sus corazones y limpiar sus vidas. Nosotros los ponemos en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones, porque tu oído siempre está inclinado y atento para poder escuchar lo que nuestra palabra dice y la necesidad de nuestro corazón, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das. Gracias simplemente por ser nuestro Padre. Gracias porque nos diste salvación y nos permitiste caminar hacia un mundo mejor que ahora nos espera. En el nombre de Jesús te lo damos, Señor. Amén. Que tengan muy buen día.